yo le comentaba a Julio que este problema de los fake news, lo que llaman ustedes en España bulos, me parece, es un problema tan grande que ha llevado a nuestro secretario general Antonio Guterres a crear un task force, un equipo de trabajo solamente para ello. Hay tanta desinformación en varios ámbitos, pero principalmente en este que es tan crítico, que no vale la pena ignorarlo como alguna vez hemos hecho en el pasado. Y el segundo comentario, simplemente para que sepan hasta dónde llega lo que hacen, como ejemplo, en algunos países de América Latina, con esa conexión iberoamericana, que yo soy de Ecuador, soy latinoamericano también. Nosotros hemos siempre visto a España, como sabrán, como el hermano mayor, lo digo con delicadeza, somos países soberanos, autónomos, pero por algo llamamos o llamaban los abuelos a España. Un segundo. Estoy trabajando desde casa y mi esposa y yo tenemos 3 hijas, así que ya se imaginarán, pero ha sido un privilegio. Decía, siempre hemos visto a España como un referente, como el hermano mayor, dicho con delicadeza, nuestra lengua viene de ustedes, nuestra cultura viene de su país, que tanto queremos. Y es interesante ver cómo su profesionalismo es también un referente en nuestra región. Así que estamos emulando lo que hacen, pero quería darles un segundo comentario y compartir un link, si me permiten. Nosotros usamos, porque así es como debe de ser, para todo oficial de ONU, una sola fuente de información. Y esa fuente de información que yo creo que ustedes conocen también es la de la OMS, por obvias razones. Quería simplemente garantizarme, lo acabo de mandar, lo estoy mandando en este momento por el chat, como dicen, comando. Esa es la, ya lo envié. Esa es el dashboard, el tablero de situación del COVID-19 que usamos nosotros. Tenemos un centro de comando y control que lo maneja WHO, pero en donde estamos todas las agencias o casi todas las agencias de la ONU, y me parecía importante compartirlo. Y si ya lo tienen, no faltaba más, pero si no, allí lo tienen. A este momento, de hecho, a la medianoche de ayer, 294.110 casos confirmados, 12.944 muertes, 186 países de 193 infectados, un mapa que realmente nunca he visto esto yo. Yo ya tengo 50 años y he visto más de una crisis, soy un exministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador y nunca he visto varias crisis, pero nunca una como esta. Si pueden abrir el link, al ver ese mapa, a la izquierda van a ver esas barras de día por día de los reportes. Gracias por compartirlo, quien sea que lo esté haciendo. Exacto, donde están apuntando con el mouse, se nota que la crisis de manera global sigue creciendo. Hay algunos países, y tenemos uno de nuestros centros que Julio conoce muy bien en Shanghai, y nuestro colega en Shanghai ha cambiado completamente su modus operandi y su mentalidad, y nos dice, no, es que no, esto ya para nosotros ya pasó. Y ojalá, espero que así sea, pero yo tengo algunas dudas. Leo mucha información técnica, científica, que dice que no puede haber un repunte del coronavirus y eso sería terrible en China. Así que quería compartirles en este segundo largo comentario esto que les menciono y ver el particular caso de España. Si ustedes ven, si te vas a la derecha, Julio, no sé si tú lo estás haciendo, se ve país por país. Bueno, quien lo esté haciendo, gracias. Se ve país por país que España lamentablemente tiene la honrosa distinción de ser el tercer país en número de casos después de China con 81.000, Italia con 53.000, de España 24.926 casos. Pueden haber algunas pequeñas diferencias entre lo que su gobierno oficialmente reporta. Normalmente la diferencia es muy menor, o lo que pasa durante el día, porque nuestros gobiernos actualizan en tiempo real la información, pero igual, sin perjuicio de ello, se
entiende, viendo los números, que España tiene una situación drástica. Nosotros hemos visto con buenos ojos desde el Centro de Comando y Control en Ginebra, en la OMS, que realmente su país entendió la gravedad de la crisis y tiene una serie de políticas públicas que pienso yo que van a dar resultado. Pero eso toma tiempo. A Italia le tomó mucho tiempo el empezar a implementar ese portafolio de políticas públicas y está pagando el precio, perdón por la frase respetuosa, pero cierta. Y nos preocupa mucho, por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra con 5.000 y algo casos. En Inglaterra, mi esposo y yo tenemos 2 hijas universitarias que viven en Londres, que las repatriamos la semana pasada para estar aquí en Ginebra. Vimos una foto del metro del día viernes y hoy entiendo que es mejor, pero sigue siendo caótico. Hay una línea del metro en Londres en donde la gente va, aparte de sentada, parada, porque tiene que moverse. No hay una orden general de permanecer en casa, es todavía voluntario. Se espera que esa orden salga hoy del gobierno inglés. Y esa es la mejor manera de contagiar a una sociedad. Entonces, simplemente quería llamarle su atención hacia este dashboard, a este tablero oficial que nosotros usamos, y felicitar la declaratoria de urgencia del gobierno español, porque la situación es muy grave y nosotros seguimos muy preocupados. Nuestros colegas de la OMS piensan que esto no ha llegado al pico, que falta mucho todavía, y para ello toda la sociedad tiene que hacer su parte. Así que gracias por permitirme decir muchas gracias muy sentido, y quisiera volver a la conversación y no quería secuestrar el diálogo, sino más bien escucharles. Así que gracias, Julio. Muchas gracias, Alex. Aprovecho para decir que estamos grabando. Nos ha faltado los primeros segundos tuyos de presentación, así que aprovecho yo para presentarte. Alex Mejía, nuestro director de división de Naciones Unidas, en este caso de UNITAR, del Instituto de la Nación Unida para la Formación Profesional y las Investigaciones, y hemos tenido el placer de contar con él desde el principio en este grupo que surgió como un grupo informal de unas pocas de personas que pudimos identificar, muchos ya expertos de CIFAL Málaga, otros hemos conocido porque han sido presentados por el resto de compañeros, y aquí tenemos todas las disciplinas, responsables de gestores de emergencia, responsables de administraciones públicas, fundamentalmente de España, también algunos representantes de otras agencias de Naciones Unidas que están en el grupo. Juan Carlos Galocha está ahí conectado desde los Balcanes, que pertenece a Peacekeeper. Mauro Médico, que no está en la conversación, pero sí en el grupo, director de división de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas. También otros responsables del ámbito de la economía nacional e internacional, del ámbito de la sanidad, del ámbito de la comunicación, del ámbito jurídico, etcétera. Así que es un placer que estéis todos y que este grupo haya dado el salto aquí a vernos por videoconferencia y a ese canal de YouTube que vamos a crear para diseminar esta información a otros. Paso la palabra a Sergio Martín, que es periodista, conocido periodista español de Televisión Española, para que haga la moderación. Gracias, gracias Julio, y gracias a todos porque este grupo crece todos los días y es un placer enorme seguir aquí moderando esta conversación. Muchas gracias también a Alex. Era yo, Alex, el que estaba intentando seguir la conversación, y con el mapa, pues estaba intentando seguir yo en la medida de mis posibilidades. Que por cierto es una herramienta que es súper útil y que está muy bien que tengamos todos la capacidad de tener la misma fuente al mismo tiempo oficial de casos computados en el mundo. La mecánica que estamos siguiendo estos días, y vamos a seguir haciendo lo mismo también hoy, es intentar poner en orden la información que tenemos diaria en el menor tiempo posible para no consumiros mucho tiempo, porque todos tenemos infinidad de trabajo que hacer y imagino que os pasará a todos los que estáis estos días en casa trabajando, que estamos con un montón de videoconferencias. Así que vamos a intentar ser breves. A partir de ahora, no más de media hora. Voy a abrir un poquito más por las presentaciones. Estamos grabando, todo esto irá luego a un canal de YouTube que esperamos poner en marcha lo antes posible. Y os pido, como todos estos días, que la mecánica sea que tengáis vuestros micrófonos apagados
para que no se nos cuelen sonidos y que cuando queráis pedir la palabra acerquéis el dedo ahí a la cámara. Es la manera de saber que alguien quiere intervenir. Hacemos una primera ronda rápida, muy breve, como estos días, del nombre y el área en el que trabajamos cada uno de nosotros para saber quiénes estamos en el grupo y poder ir hablando. Rafa, empiezo por ti, porfa. Sí, Rafael Chus, tecnología y seguridad. Gracias, Rafa. Juan. Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, por tanto, economista. Gracias, Juan. Julio, te acabas de presentar, pero bueno, por seguir con el orden. Julio, ¿me oyes? Tienes el micrófono apagado, perdóname. Perdón, Julio Andrade, director de CIFAR Málaga UNITAR. Gracias. Fernando. Yo soy Fernando, periodista especializado en comunicación de emergencias y portavoz de Vox en Andalucía. Gracias. Federico. Pues yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas y CADE, actualmente presidente del Comité de Bioética de España y como ha salido en Naciones Unidas, que no lo había dicho hasta ahora, soy miembro de UNESCO, soy miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO desde hace 6 años, que es el único comité que existe en materia de bioética a nivel mundial, que por cierto va a publicar en breve una declaración de bioética sobre el coronavirus. Gracias, Federico. Beatriz. Silencio. Hola, yo soy Beatriz Becerra, ex eurodiputada, soy psicóloga y trabajo sobre todo en comunicación, que es a lo que me he dedicado en mi trayectoria profesional previa. Y ahora estoy dedicada de manera más específica a la desinformación, a la investigación y al trabajo en el doctorado sobre desinformación que ya inicié en el Parlamento y soy miembro del Consejo Científico de CIFAL. Gracias, Beatriz. Más que necesario, lo decía hace un momento Alex, todo lo que podamos aportar sobre fake news, sobre desinformación. A Alex Mejías, obviamente, me lo salto, que se acaba de presentar. Y Ramón, porfa. Hola, buenas tardes. Ramón Chipirrás, soy criminólogo, trabajo en el área de servicios sociales y aparte investigo, ahora mismo estoy con mi doctorado también, en temas de radicalización violenta. Gracias, Ramón. Carlos Sisdedos. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Carlos Sisdedos. Soy un aprendiz constante en temas de ciberinteligencia, fake news y obtención de información en fuentes abiertas. Gracias, Carlos. Alberto Macías. Alberto, bueno, puse ese nombre, pero soy Jorge Quintana, que me conocéis de la primera, consultor de riesgos estratégicos y especialista en seguridad internacional. O sea, que me dirijo a ti como Jorge, ¿no? Lo de Alberto era... Sí. Ayer tuve otras conferencias con esta herramienta que me parece buenísima y estuve ahí peleándome, ¿no? Para registrarme y al final una de las que me aceptó fue con ese nick, ¿no? Alberto, que es mi segundo nombre. No, tiene cierta gracia que cada vez que veamos ahí a Alberto, yo le voy a pasar la palabra como Jorge, pero ya me la apunto. Jorge Quintana, bienvenido. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Perdonad si la comunicación se va interrumpiendo. En mi caso, aquí en el norte de Kosovo no tenemos fibra de vidrio y tenemos pues la conexión de internet que tenemos. Bueno, soy Juan Carlos Galocha, soy funcionario de las Naciones Unidas, jefe de la sección de justicia de la Oficina de Justicia para el norte de Kosovo, de la UNMIK, y tengo experiencia en otras muchas misiones aparte de esta e intento pues contribuir con mi granito de arena, siendo además abogado en esta pandemia que tenemos. Juan Carlos, y veo que Alejandro tenía problemas con la imagen para conectarse. No sé si Alejandro nos oyes. No, más que problemas que estoy con mi hijo y es un jaleo. Bueno, nada, Alejandro Fernández, trabajo en ciberseguridad y sobre todo en temas de ciberhigiene, en llevar medidas a la población en general. Esa es mi especialidad. Gracias, Alejandro. Y Manuel Moyano, ¿nos escuchas, Manuel? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Moyano, soy profesor e investigador de la Universidad de Córdoba, especialmente en temas relacionados con psicología social
concretamente radicalización violenta y terrorismo, y ahora mismo, pues, teniendo en cuenta la situación de emergencia que tenemos, estamos también bastante focalizados en el asunto que nos traemos entre manos. Encantado de saludaros. Encantado, Manuel. Bueno, ya estamos todos presentados y a partir de ahora lo que os decía de pedir palabra, ¿vale? Cuando alguien quiera pedir palabra, pues puede acercar el dedo ahí a la pantalla y lo vemos todos. Una pregunta que os hago para todos, cada uno en vuestros respectivos ámbitos, pero sobre todo pues para el sector sanitario. Estamos viendo los datos día a día. Ahora me quiero centrar en España en estos primeros instantes. ¿Estáis viendo, ya se empieza a ver que estamos siendo capaces de contener la curva o es que lo queremos ver? No sé, Federico, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que todavía quedan unos días. Yo creo que realmente los efectos se van a ver la semana que viene, teniendo en cuenta que el virus se puede expresar de 4 a 14 días, creo que nos queda una semana. Yo creo que a principio de la semana que viene, a mediados, ya podemos ver los efectos. Eso es lo que digo porque todavía estamos viendo un poco con los coletazos de lo que ha ocurrido hasta ahora. Todavía es pronto, por tanto, ¿no? Para querer ver ahí. Yo creo que todavía un empezamos a poco contener. pronto. Y cualquier dato puede ser más casual que causal. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay datos que pueden engañar. Lo de Italia parece que sí. Por eso decía que Italia, que siempre va una semana por delante, es donde se está viendo ayer algún dato positivo de descenso de fallecimientos y un pequeño descenso de casos. Entonces eso ya puede ser un dato más casual que causal. Digo causal, mejor dicho, que casual. Yo creo que nos queda una semana todavía. Vale, a ver, hay otra cuestión que todos estamos deseando conseguir, que es pues poder salir de nuestras casas. Evidentemente, para eso todavía queda tiempo. Ayer había un debate en este grupo y hoy veo que sigue siendo actualidad, que es si las medidas son lo suficientemente potentes para que veamos esos efectos, ¿no? Por ahí he visto alguna simulación estadística que habla de que habrá un momento, el del pico, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, que está en España previsto alrededor del 30 de marzo, donde se podrían necesitar medidas todavía más restrictivas, ¿no? de mayor confinamiento o ser más severos en el cumplimiento de esa orden. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Beatriz. A mí me parece que lo que va a marcar realmente la diferencia en el sentido de que se considere el endurecimiento de las medidas va a ser la aplicación de los test. Es decir, lo que va a cambiar la foto realmente de la situación en España va a ser la aplicación o no masiva de test que haga tener una foto realmente ajustada a los contagios, no solamente aquellos en los que tenemos ahora mismo, obviamente son aquellos que han dado positivo. En el momento que los test lleguen y aplicar, es más que probable que se dispare la cifra de contagios y eso haga también que los porcentajes de mortalidad pues cambien, ¿no? Eso es algo que es evidente. Pero aparte de ese ajuste entre la realidad, entre la foto que tenemos y la realidad, no solamente va a depender de eso, sino va a depender de la capacidad de resistencia del personal sanitario. A mí me preocupa especialmente no solo su debilidad en el sentido del contagio, que es algo que está creciendo de una manera brutal, sino también la falta de fuerzas para seguir haciendo ese trabajo. Por eso creo que dentro de este confinamiento, que yo creo que se debería decir claramente a la población, que cuando hablamos del 11 de abril es que va a ser como mínimo hasta el 11 de abril, como estamos o más, eso tiene que hacer que dediquemos los recursos necesarios a fortalecer al colectivo sanitario. Juan, adelante. Sí, desde el punto de vista económico, a mí también me gustaría además preguntarle al ministro Mejías si en China se está produciendo ya una recuperación de la actividad, porque yo creo que eso sería una esperanza para los países que en este momento nos encontramos ante una enorme recesión. Los últimos cálculos que hemos hecho hoy es que la economía española, suponiendo que la alarma termina como mucho a mediados de mayo, significaría una recesión entre el 6 y 8%. Es decir, una recesión que yo no he conocido jamás, y tengo 63 años, en la historia económica de España reciente. De tal manera que sí que hay que conseguir un equilibrio difícil entre el freno de la actividad económica, el mantenimiento y la situación sanitaria.
Pero yo creo que analizando desde el punto de vista estadístico lo que estamos viendo en los últimos días, probablemente la parte fundamental del contagio se debe a los actos multitudinarios que se realizaron en España y sobre todo muchos en Madrid hasta el día 9 de marzo. Desde entonces yo creo que la situación desde el punto de vista de la prevención ha cambiado espectacularmente. Otra cosa es que se están manifestando ahora los enfermos que pudieron ser de tomar medidas mucho más estrictas. Se está llevando a cabo los protocolos adecuados para prevenir y yo creo que en general sí, este es un hecho importante. En segundo lugar, estamos teniendo todas las fuerzas y estamos teniendo disponible todos los equipos. No. Y en este sentido yo sí que creo que hay que solucionar una serie de problemas que a mí me cuesta mucho entender que en este momento haya problemas burocráticos en las aduanas. Lo puede haber sanitario, pero no burocrático bajo ningún concepto. Por tanto, yo creo que lo que hay es que poner especial hincapié para que todos los sanitarios, todos los profesionales que en este momento están desarrollando su actividad, tomen las medidas de protección adecuadas. Pero a mí me parecería muy preocupante que siguiéramos deteniendo la actividad económica, porque luego nos va a costar muchísimo a todos salir de esta crisis económica, que yo no veo, me gustaría que me lo dijera el ministro Mejías, una recuperación en V, sino en el mejor de los casos en U, porque aunque hay demanda estancada, la renta se ha reducido significativamente para muchos estratos de la población y, por tanto, la recuperación no puede ser muy rápida. Gracias. Y si me permiten, voy a tratar una respuesta un poco corta de cómo la ONU ve esto y de mi modesta opinión al mismo tiempo. La ONU tiene una gran preocupación de largo, mediano y largo plazo. La de corto plazo, por supuesto, por el sentido de urgencia que tiene la pandemia, es de salud. Sin embargo, nosotros seguimos observando políticas públicas, como decía en mi comentario inicial, en ese ámbito también. Y aquí hay dos cosas delicadas de decir. La primera es que, en el buen sentido, los países en vías de desarrollo, los llamamos en inglés dentro de ese ámbito, los LDCs, los países de menor desarrollo relativo, los más pobres del mundo, con honrosas excepciones, han sido poco afectados y sobre todo me refiero al África subsahariana. Los SIDS, los Small Island Development States, las pequeñas islas en desarrollo, también han sido levemente afectados con una excepción o dos. Entonces, si vemos que quienes han sido más afectados son países de mediano nivel de desarrollo, países desarrollados, sobre todo en Europa, etcétera. China es un caso muy particular. Esto nos ayudaría a ser optimistas debido a que hay grandes paquetes de intervención fiscal y monetaria en esos países. Han visto que se ha puesto a disposición de en varios países, no todos, de los pequeños y medianos negocios, préstamos de corto plazo para poder seguir pagando salarios mientras la crisis y la pandemia continúa, porque ese es el otro lado de la moneda, ¿no? En este primer comentario que quisiera compartirles, la ONU en ese proceso de observar y de compartir recomendaciones está muy preocupada de que esto lleve a una recesión global que no pueda ser de corta recuperación. Y hay una gran diferencia en eso. Nosotros pensamos que si China está desesperado por volver a operar de manera normal. Y esa desesperación, como decíamos también antes, pudiera llevar a China a un proceso, a una segunda ola de contagios. Sería terrible porque entendemos nosotros, yo no soy un doctor, pero eso es lo que he leído y escuchado, que sería de otro tipo de dinámica el tener una segunda ola. Sin embargo, la economía china, al querer volver a la normalidad, lo hace, porque la gran mayoría de nuestros ciudadanos en el mundo en desarrollo vive de mes a mes. Y si vive de mes a mes y no tiene salario, a veces de semana a semana, y no estoy exagerando, y no tiene salario, por supuesto empieza a morirse de hambre. Entonces, los países que tienen cómo han implementado políticas públicas para que las empresas puedan seguir pagando salarios y no despidan a personas.
los países que no tienen cómo están forzados a volver a la normalidad desde el punto de vista de productividad y competitividad. En ese primer comentario, entonces, les voy a mandar un link del Banco Mundial, que tiene mucha información que creo que vale la pena, si tuvieran tiempo, poder verlo después. Pero tenía un segundo comentario ya mucho más escueto, perdón, ya lo mandé, mucho más escueto, que es qué sucede si hay una recesión global. Si hay una recesión global, como muchos en esta llamada ya sabemos, el proceso de salir de ella, si no hay estas medidas de política pública que permitirían que fuera un golpe financiero de corto, ojalá no de mediano plazo, sino que fuera una recesión global, el problema detrás de ello es que toma años salir de una recesión global. Ustedes lo vivieron en España desde finales de 2008, 2009, y recuerdan los años que les tomó salir de ello, volver al nivel de empleo anterior y a la renta per cápita anterior, etc. En una recesión de larga data, y a nosotros nos preocupan los grupos más vulnerables. Y eso lo decía yo también en mi comentario anterior, pero hay muchos otros grupos que normalmente no se ven. Y esos grupos que no se ven o que son en la parte periférica de las estadísticas, los discapacitados, las mujeres que son, ¿cómo se dice? Sole breadwinner, perdón, que estoy perdiendo mi hermoso español. Cuando una mujer sola es la única que trabaja en su casa. Los grupos de la tercera edad que solo viven de las pensiones y que ven cómo en una recesión la pensión también se ve afectada, etc. Esos son los grupos que nos preocupan, los grupos más vulnerables en una recesión de larga data, y por eso les he mandado ese link del Banco Mundial que les permite ver cómo el Banco Mundial está aprobando líneas de crédito de una manera urgente. Yo soy un ex gobernador ante el Banco Mundial y esto toma 3 meses. Y viene el caso de un país que tomó 3 días o 4 días, y eso es un buen augurio. Pero la recesión, para terminar, esperamos sea de corto plazo, de fácil recuperación. Si es de largo plazo y de larga data la recuperación, expone mucho a los grupos vulnerables, y eso sería tan malo como la pandemia desde el punto de vista de salud. Gracias. Gracias a ti, Alex. Por tanto, me quedo con un titular que en este momento la posición oficial es que esperáis que sea una recesión corta, ¿no? No sé si... Pero Juan preguntaba, la posición de Juan, que ha explicado aquí varios días, es que no sea un dibujo en V de la curva, sino más bien una U, ¿no? Que haya un periodo más largo del que nos gustaría antes de empezar el camino hacia la recuperación. ¿Compartes ese análisis? Sí, completamente, y lo pongo en número de meses. Y cuando decía que estábamos en contacto con los colegas de WHO, la OMS, perdón, y por supuesto esto es limitado porque son simplemente conferencias telefónicas, qué sé yo, pero la OMS está tratando de entender, le voy al grano, qué pasa con los presupuestos públicos de los países que tienen pocos recursos para dotar, hacer todo el proceso de garantizar que hay el material que requieren los servidores públicos que trabajan en el sistema de salud. Así de crítico, porque si no hay suficiente erario público de los propios recursos que un Estado recauda, y no hay líneas de financiamiento, como el ejemplo que les he dado del Banco Mundial, pero hay muchas otras, entonces simplemente deja de haber salarios para los funcionarios del sector público, deja de haber insumos, deja de haber equipos de protección, se paran los respiradores, es terrible. Eso no se ve en un país como España, y menos en uno como Suiza, donde yo estoy, porque hay recursos. Pero sí se ve en países que nosotros pensamos van atrás en la curva, sobre todo en los países más pobres. Entonces yo no veo una U así, yo veo una U prolongada, como efectivamente se decía. Gracias. Hay otra cuestión que yo os quiero plantear a todos, que quizá sea la más urgente de todas. Todos estamos viendo un montón de noticias estos días, leyendo con cierta esperanza pues los trabajos, los ensayos clínicos, las vacunas y los medicamentos. Y a eso quiero preguntar si alguien tiene una opinión informada sobre este asunto. Esos medicamentos que parece, esa prueba, ese ensayo que se está haciendo con 2 medicamentos que ahora no soy capaz de reproducir, que juntos, ¿no? Creo que son antirretrovirales, y bueno, que juntos podrían llegar a
curar al 100% la enfermedad provocada por el coronavirus. Esto lo hemos leído estos días. ¿Alguien tiene una opinión sobre esto que pueda compartir? Federico. No, aquí hay una cosa muy interesante que se planteó con el ébola, que es que el método de investigación con medicamentos se hace tradicionalmente con grupo control. Significa que a un grupo le estás dando el medicamento y a otro grupo le das placebo, porque la manera de comprobar si el medicamento funciona es comparándolo con grupo placebo. El problema que vamos a tener aquí es que ocurre lo mismo con el ébola. Como no puedes dar placebo, porque vas a ensayar los medicamentos en pacientes que están con la enfermedad y por lo tanto no vas a dar a unos pacientes placebo y a otros el medicamento activo, la eficacia del medicamento no va a ser tan exacta. Ese es uno de los problemas. Es decir, que puede haber un sesgo y que no se produciría en un ensayo normal. Lo que pasa es que cualquier ensayo que tienen que probar con pacientes va a llevar meses. Por eso de esto se va a retrasar un tiempo porque hay que esperar efectos adversos, la reproducción de la enfermedad, puede ser una curación temporal. Pero la falta de placebo también nos plantea metodológicamente un problema. Con el ébola se planteó lo mismo. O sea, que tenemos que ser cautos en todo caso, ¿no? Con esas noticias que vemos. Vale, desde el punto de vista de la seguridad, en el grupo alguien compartía antes un vídeo realmente preocupante, creo que era de Marruecos, si no me equivoco, algún país del norte de África, sobre ya disturbios, ¿no? De la población ante pues, estas medidas que están anunciando país por país de restrictivas, ¿no? En cuanto a poder salir de casa, el contacto entre personas, etcétera. ¿Estáis aquí para los expertos en seguridad? ¿Estáis preocupados en este sentido? Julio. Sí, quiero recordar que lo compartió Pilar Rangel y era sobre el norte de Marruecos y efectivamente era un grupo de personas que arrojaba piedras a vehículos de emergencia. Bueno, la verdad que Ale lo ha apuntado antes. Desgraciadamente en muchos lugares del mundo la gente vive a la semana y al día. Para esas personas que tienen que estar confinadas y que su única posibilidad de conseguir el dinero suficiente para comprar comida es salir a la calle, es muy complicado tomar medidas, ¿no? Con lo cual ya ocurrió por otras circunstancias con las primaveras árabes, ocurrieron muchos disturbios, fundamentalmente la gente joven que no ve que sus autoridades estén tomando las medidas más adecuadas, que se exaltan. Lo que aquí es difícil es que la exaltación está siendo al principio de ese confinamiento. Y tengo entendido que Marruecos, de hecho, ha anunciado un confinamiento bastante más estricto que España, con lo cual ojalá de la importancia del tema y no sé de qué mecanismo. Aquí la única manera que podría hacer las autoridades, que incluso estamos haciendo en territorios como España, es proveer alimentos de primera necesidad a esas familias, buscar un sistema que provea a esas personas que no pueden conseguir su alimento saliendo a la calle a vender, lo que hacen casi a diario en su supervivencia, y si no fuera así, si no se buscan esos medios alternativos, va a ser muy difícil que contengan el virus y va a ser muy difícil que contengan a la población. Gracias, Julio. Y ahora Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. El Departamento de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, el principal, digamos, problema que ve en estos momentos, aparte ya obviamente del humanitario y sanitario, que lo llevan otras agencias, es que conflictos durmientes puedan relanzarse a través pues, de que el tejido social pues se daña precisamente por lo que el exministro pues, nos ha señalado y algunos de ustedes, ¿no? En el momento que la renta baje y posibilite pues poder prácticamente pues, comer todos los días. Ahora hay una gran ventaja, digamos, hay una gran desventaja respecto a lo que pasó en el ébola. En el ébola se asistió a esos países a través de vía el mundo más desarrollado. Ahora es que la crisis está en el mundo más desarrollado. Estamos todos en un sálvese quien pueda, lo que aumenta, digamos, el egoísmo patrio, ¿no? Para no asistir. Pero hay una pequeña, quizá, resquicio que es de esperanza, y es que están habiendo fases. O sea, ya hemos visto que la curva llegó al pico en China, y China ya está mandando mascarillas y respiradores pues, a Italia y a otros países. Aquí en Serbia pues, aparecieron médicos chinos bajando del avión con mucho equipamiento médico, etc. Si la curva
logra ser en Europa breve, la llegamos a tener en breve, y tenemos un periodo de recuperación también relativamente rápido, si pudiéramos ir a ayudar a esos países cuya curva está en este momento ascendiendo. Por ejemplo, los Balcanes están ascendiendo, pero estaban pues prácticamente 3 o 4 semanas detrás de España, ¿no? Entonces, esa curva es la que quizás pueda hacer que países más desarrollados ayuden a los menos desarrollados. Y otro punto de vista, otro comentario económico, y quizás a lo mejor nuestro colega, ¿no? Ecuatoriano, ¿no? El jefe de división de UNITAD, pudiera a lo mejor responder si puede haber un efecto rebote. Es decir, la economía se ha hundido en el pasado por problemas sistémicos. Es decir, la crisis financiera fue pues porque había unos bonos basuras metidos dentro de un conglomerado de ingeniería financiera que había que erradicarlo y se tardó años. La crisis del petróleo, bueno, pues porque el petróleo iba a aumentar y quedó el precio aumentado. Pero esa es una crisis no sistémica, esa es una crisis puntual, sorpresiva. Puede haber un efecto rebote, es decir, hay empresas, pues me imagino que las empresas de fast food pues empezarán a ganar dinero en cuanto salga la cuarentena. Es decir, puede haber un efecto rebote que minimice el daño. Si me permite, efectivamente, yo les acabo de mandar un link que les ruego abrir y me digan el segundo sobre la Comisión Europea. Está en inglés, pero igual los titulares los hacemos muy fáciles y ahí están las dos, el comunicado de política pública multilateral específicos que los pueden leer después, pero si se van hacia abajo, hablan de las acciones que están tomando para fondear las economías y para mantener la liquidez, ¿verdad? El euro es una camisa de fuerza para todos ustedes, pero ha dado muy buenos resultados a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, los gobiernos no tienen la misma capacidad de reaccionar porque no tienen su propia política monetaria, así de sencillo, ¿verdad? Pero si se van un poco más abajo, y para responder la pregunta, vamos rápidamente sector por sector. En esa página web, si ven lo que dice transporte, aviación, marítimo, inclusive terrestre, esto realmente es complicado porque hay un potencial cierre de los aeropuertos al final de esta semana o la próxima semana en los Estados Unidos de América. Hemos monitoreado de cerca eso. El día miércoles hubo una reunión en donde el gobierno americano consideró cerrar ground all the planes, poner todos los aviones en la tierra, no más tráfico aéreo y cerrar algunos de los puertos, no todos. Entonces, esto afecta la logística, esto afecta la dinámica de un sector productivo y entonces exacerba la recesión. Pero una recuperación rápida, déjenme explicarlo como yo lo veía cuando trabajaba en el gobierno, es dónde está el justo medio, el balance entre parar al país para que no haya transmisión de individuo a individuo versus no parar la economía porque esto complicaría todavía las cosas mucho más, como hemos conversado. ¿Dónde está el justo medio? Los políticos, que son los que toman las decisiones, son políticos. Ellos toman muchos factores en consideración, no necesariamente solo aquellos que deberían de tomarse en cuenta, como por ejemplo su propio capital político. ¿Cómo se va a gastar? Las posibilidades de salir bien de esta crisis y ser reelegidos, que la gente apruebe en las encuestas públicas que lo que el gobierno está haciendo es lo correcto. Entonces, es todavía más complicado porque la política pública no existe en un ambiente estéril. La política pública existe porque lamentablemente es más política que pública. Entonces, es muy complicado porque, volviendo al tema, yo realmente creería, y si siguen leyendo en la página web, en la página de Europa, de la Comisión Europea que compartí, se van al sector turismo y a otros sectores para que vean cómo es de complicado. Pero gracias. También debo de decir que hay sectores ganadores en este, si te vas un poco más arriba, lo puedes ver. Hay sectores ganadores en la economía y el problema es que esos sectores ganadores son muy pequeños y no pueden absorber, hablando del mercado laboral, todo el desempleo que se genera de otros sectores. Entonces, es una amalgama de tantos factores dinámicos que el tomar decisiones se complica
y que el tomar decisiones, el rango de concepción e implementación de una política pública va de años a meses y de meses a semanas. Entonces yo pienso que sí vamos a vivir una recesión, espero yo, corta en Europa particularmente y en España. Definitivamente en Italia ya se vive, porque cuando nuevamente las empresas industriales grandes no tienen demanda y esa demanda va cayendo y cayendo y cayendo, entonces simplemente tienen que reducir su producción. No hay de otra. Y luego si toman el otro gran sector que es servicios en la economía, los servicios están casi que en grandes áreas colapsados. El servicio, algo que uno no ve, pero que uno sí vive todos los días, que es el servicio de restauración, de alimentación y bebidas. Pónganse ustedes a pensar en España, cuántos cientos de miles, no miles, cientos de miles de restaurantes, pequeños bares, tapas, cafés, etcétera, existen. ¿Y qué sucede cuando se cierran esos comercios? Entonces es complicado pensar que no habría una recesión y que ojalá sea de corto plazo y que la recuperación sea algo que se da inmediatamente. Déjenme terminar con el escenario ideal. El escenario ideal que conversamos el sábado, internamente en Ginebra, en la ONU, el escenario ideal es que los países empiecen a abrirse y a volver al normal paulatinamente, como China está tratando de hacer, y que no haya una recaída de coronavirus de las personas en el COVID. Si eso sucede, lentamente vamos a ver que efectivamente oferta y demanda, ¿no? La producción en la mitad, servicios y bienes tangibles, empieza a regularizarse todo y la macroeconomía, los ingresos, particularmente los ingresos del Estado, vuelven a la normalidad, porque esa es otra dinámica que yo quisiera que tengan en su cabeza, el sector público y el sector privado. Normalmente solo estamos viendo el sector público o vemos el sector privado desde el punto de vista de, está colapsado, cada vez habrá más desempleo. Hay una diéresis, hay una correlación muy alta, porque solo les pregunto qué va a pasar con los impuestos, con la recaudación de impuestos y cómo eso va a afectar la capacidad de los gobiernos. Entonces, en conclusión, yo veo, y esta es una conversación relativamente privada y si lo ponen en YouTube, bueno, habrá que ponerlo en perspectiva, no pasa nada, pero yo sí pienso, sin ser alarmista, que estamos a puertas de una recesión, ojalá leve, que pudiera, no así, pero que pudiera recuperarse en un transcurso de meses, no de años, como fue la recesión global pasada, para volver a la normalidad, porque cuando la gente vuelve a la calle, vuelve a consumir, vuelve a aportar, vuelve a producir, pues la economía vuelve a la normalidad. Si la gente está en su casa, por mucho que haya teletrabajo y que todos seguimos haciendo nuestro esfuerzo desde aquí, hay unas cosas que no se pueden hacer desde la casa. Entonces simplemente espero yo y mantengo mi optimismo que esto sea una cosa no ideal como quisiéramos, pero que se vuelva a la normalidad en poco plazo. Gracias. Pedí la palabra a Juan, también para responder a lo que había planteado hace un momento Juan Carlos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el ministro que va a ser difícil evitar una recesión y lo que esperemos es que sea corto. Pero en primer lugar, ¿de qué hay que partir? Que estamos ante una situación completamente inédita que no se puede comparar con el pasado, porque hemos cerrado prácticamente el mundo económico y social por decreto ley. Eso no había ocurrido nunca. En la recesión anterior se producía una desaceleración de la actividad y, por tanto, una reducción de ingresos, pero una caída brusca de los ingresos de X a 0, como se ha producido en muchas actividades en cuestión de horas prácticamente. No es comparable tampoco con una situación de guerra, lo decíamos también antes de ayer, porque en la situación de guerra se activa la economía productiva, sobre todo en lo que se refiere en el tanto se anima la producción y la comparable también, pero sería lo más parecido a una crisis provocada por una catástrofe natural, porque normalmente se detiene la actividad económica bruscamente, es verdad, pero durante poco tiempo y además es predecible normalmente ese tiempo y además se gasta bastante en la reestructuración, en lo que es la reconversión y las mejoras
en ese sector, de tal manera que no es comparable. Por tanto, primera duda que tenemos. En segundo lugar, ¿qué es lo que ha sucedido? Una caída muy importante de las rentas en muchos sectores. En España, como decía muy bien el ministro, en turismo es fundamental porque se ha cerrado el sector, se ha perdido la campaña turística y a ver si cogemos la de verano. Y luego, por otro lado, ¿qué sucede? Que cuando la economía sube, la elasticidad de los ingresos, es decir, la relación entre el crecimiento y aumento de los ingresos, es muy positivo para los ingresos, se disparan los ingresos públicos. Pero cuando la economía cae, se hunden los públicos. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Se va a pagar muy poco IVA, no se va a pagar prácticamente sociedades porque no va a haber grandes beneficios, etcétera, etcétera. Por tanto, también hay que tener en cuenta que se van a disparar los déficits públicos. Y luego, por otro lado, pensando, ya concluyo, en los países en desarrollo, ¿qué es lo que ha sucedido también como consecuencia de este hundimiento de la demanda? Que el precio de las materias primas, empezando por el petróleo, pero también alimentos, metálicos, etcétera, se ha hundido. Y por tanto, eso significa también una merma muy importante de renta para estos países, que va a tardar también en recuperarse. Yo creo que lo fundamental, desde el punto de vista de la incertidumbre que hoy se sigue manifestando en los mercados, que se siguen hundiendo, es cuánto va a durar esto. Y a partir de ese momento podremos tratar de predecir cuánto va a durar la recesión económica, que en cualquier caso, como dice el ministro y yo ratifico, es inevitable. En cualquier caso, también yo espero, y hay que ser optimistas, una recuperación en U, como decíamos desde hace 2 años. Bueno, estado la situación, estamos fuera de tiempo, ya nos hemos consumido el tiempo por todas partes para nuestro compromiso de acabar en media hora, pero no quiero dejar de preguntaros por dos aspectos, fake news y ciberseguridad, que además aquí hay expertos en los dos ámbitos. Y también quiero preguntaros por cómo conseguimos mantener, permitidme el símil bélico, alta la moral de la tropa. Acabo de leer en este momento, ahora mismo, una información que dice: muere la actriz Lucía Bosé a los 89 años. También víctima, según parece, lo digo con toda la precaución del mundo, porque no he podido leer la noticia a fondo, según parece por coronavirus. ¿Cómo conseguimos luchar con la gente confinada? Vendrán semanas muy duras con aumentos todavía significativos de contagios y de fallecimientos. ¿Cómo conseguimos que no cunda el desánimo y mantenernos fuertes en las normas que tenemos que cumplir? Punto uno. Y punto dos, eso está relacionado con las fake news. Fernando, si quieres, por ti empiezo. ¿Cómo conseguimos frenar? A mí ayer mismo me llegaron varios audios de esos, alarmándome de que estaba a punto de decretar el estado de excepción, que fuera corriendo a hacer la compra, que no me van a dejar salir de casa. En fin, hay gente que sigue en eso. Bueno, en los últimos días hemos estado hablando de esa evolución. Primero fueron mensajes relacionados con los consejos de salud, los limones, los ajos. Luego han sido también la falta de claridad que hemos hablado aquí también en el grupo sobre los mensajes con las restricciones. No quedaban claros y eso hace que la gente haga bulos. Y en los últimos días ya estábamos contando la ingente cantidad de audios de todo tipo. No es posible confirmar la identidad, son anónimos. Y si os fijáis, los audios están evolucionando. O sea, primero ha sido, ahora los últimos sobre el estado de excepción, el estado de sitio, y hoy los audios están relacionados con todo el mundo tiene solución y respuesta a qué hacer, dónde conseguir mascarillas, por qué están en la frontera, por qué están en la aduana. Insisto mucho desde el principio que hay fisuras en la coherencia global del mensaje. Es decir, si el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, quien sea, al principio dice una cosa y a los 3 días dice otra, y a los 6 se dice otra, eso provoca que la gente aproveche esas fisuras para que entren bulos y para que se generen bulos. Entonces yo creo que es muy importante una unidad de un mensaje y una coherencia global en todo, porque si no, esto va a ir cada vez peor, ¿no? Bueno, sobre mantenerla... disculpadme, que no se mira. Vale, Alberto y luego Beatriz, venga. Sobre mantener la actitud positiva y lo que influye en esto, ¿no? Hay un documento o un manual o un libro que es el libro número 1 de las Fuerzas Armadas, se llama La Doctrina. Ahí se habla que la guerra se gana con 3 cosas: voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. La más importante, con mucha diferencia, es la voluntad de vencer. Entonces, la gente hay que mantenerla y hay que animarla. Nosotros estamos dando muchos ánimos a nuestros clientes. Estamos ahora con una persona que se ha quedado aislada en Sudamérica, tiene que ir a otro país, española, tiene que ir a recuperar tal, tiene que
tiene que hacer gestiones, etcétera. La gente necesita mucho apoyo, que se le hable en positivo, que se le dé mucho ánimo, etcétera, porque hay gente que no tiene la fuerza y la voluntad que tienen otras personas, ¿no? Entonces hay que animarles, hay que contagiarles y se tienen que sentir apoyados, ¿no? O sea, no podemos dejar de enviar mensajes positivos, de ánimo, etcétera, o sea, siendo realistas, por supuesto, y no cayendo en la fake news ni en esperanzas que no sean realistas. Gracias, Alberto. Beatriz, pedía la palabra, ¿verdad? Muy rápidamente, yo quería comentar al respecto de lo que ha dicho. Efectivamente, la mayor brecha que se abre ahora mismo para la difusión de desinformación viene por la falta de confianza en los medios oficiales, en lo que nos traslada el gobierno sobre las medidas, expectativas, modos y maneras. Entonces, por un lado, es imprescindible que desde el punto de vista gubernamental, dado que hay un mando único y que tenemos un estado de momento de alarma, que se establezca la instrucción de que a la gente se le diga que se informe por medios oficiales, aunque tenga más o menos efecto, pero ese debería ser el mensaje principal. Por otro lado, no debemos perder tampoco de vista que en un momento gravísimo de miedo y de desconfianza, los mensajes que nos llegan, la sistematicidad, los temas y de qué manera nos llegan no son inocentes. Es decir, sabemos perfectamente de qué manera en este momento que estamos viviendo la acción sistemática de desinformación rusa está perfectamente organizada y está trabajando detrás de muchas de las acciones que se desarrollan. Y luego hay otro elemento que me parece crucial, que como siempre son los medios de comunicación. Es decir, muchos medios lo que están mostrando más que nunca es que todo el mundo sabe de todo y que todo el mundo habla como si estuviera estableciendo doctrina, y eso no es así. Por lo tanto, en cuanto a nuestro ámbito de acción, creo que es fundamental decirle a la gente que todo aquello que reciba de entrada considere que es falso, para empezar, salvo que vaya firmado, que vaya sellado y que sepa personalmente, conozca personalmente a quien se lo envíe. Por defecto, todo es falso. Creo que eso sería una medida para darle la vuelta. Y la última cosa que quería decir, que es sobre el relato. Me parece que ya hemos llegado a un punto en que sobra la épica bélica, es mi opinión, es lo que os quería compartir. Creo que nos hace falta una narrativa cooperativa, solidaria y de logro. Parece que está sobredimensionado esa épica bélica, sobre todo a nivel de los liderazgos mundiales que estamos viendo. Me parece que es absolutamente ya poco creíble, no aporta nada y sobre todo deja de lado, victimiza a las personas, de alguna manera los considera desde un paternalismo que no se corresponde con lo que el ciudadano está haciendo, y por otro lado pierde la capacidad de incorporar a esa acción al recurso básico que son precisamente los ciudadanos. Gracias, Beatriz. Yo quería dos cosas. La primera reacción es decirles, como mencionaba al principio, esto que ustedes hacen aquí es una cosa valiosa. Y yo como observador externo se los quería decir, les quería agradecer de manera personal a cada uno de ustedes. Estoy seguro que tienen muchas otras cosas que hacer, todas importantes, o dedicarle tiempo a su familia, pero están aquí. Y con ese agradecimiento en este primer comentario quisiera, con el permiso de Julio, pedirles en algún momento, al final de esta semana tal vez, dedicar una de sus llamadas a hacer algo que voy a llamar yo, con su permiso, un conversatorio iberoamericano, en donde vamos a invitar, si me lo permiten, a algunas personas por país. Para mí lo más fácil es, por supuesto, empezar en mi propio país, pero puede ser en otro. O si no, simplemente a los directores de los IFAL, en los 5 países en donde tenemos presencia, en México, en Brasil, ella habla perfectamente español, la directora. Perdón, no es el coronavirus, por si acaso, es simplemente una alergia. En Colombia, en Miami, con su componente hispano, etcétera, etcétera, en Ecuador propiamente dicho. Entonces, me parecería que vale la pena, si quisieran aceptar esa invitación, tener un conversatorio simplemente para escuchar en una hora la perspectiva desde allá y poder compartir algunas cosas valiosas aquí. Lo segundo, gracias. Y lo segundo es que quería hacer hincapié en el tema de salud mental. Hoy entiendo mejor por qué los colegas de WHO, de la OMS, están llamando y llamando y llamando la atención
hacia ese lado que poca gente está observando. Gracias, Beatriz, por los comentarios que diste, todos positivos. Si la narrativa bélica tiene o no razón de ser en este momento, yo la entiendo en un principio, no sé si ya es hora de cambiarla, eso ya es un poco más personal. Veo ambos lados y me parece prudente lo que sugieres. Pero más allá de ello, las personas a este momento, salud mental, las personas están bombardeadas por este sentido de urgencia negativo, de crisis, de muerte, literalmente. Y yo vi la reacción que tuvieron esos videos y esas fotos al final de la semana pasada de lo que pasó en Pérgamo, en Italia, de las líneas de ataúdes que no podían ser enterrados y que tenía el ejército los tuvo que llevar a otros lugares. Entonces, hay que concentrarse en salud mental. Simplemente quería sugerirles que en alguna llamada más adelante pueda ser ese el tema central para escuchar qué se puede hacer, cuáles son mejores prácticas que se pueden compartir, porque definitivamente es imperativo. Ya no hay que centrarse solamente en el punto de vista epidemiológico propiamente dicho del coronavirus, sino también en salud mental. Gracias. Gracias. Te cogemos el guante. Aquí nos encantan los retos. Esto ha ido creciendo poco a poco. Empezó siendo un grupo de WhatsApp. Mira dónde estamos. O sea que, hecho, con el permiso de Julio, ya te avanzo que los que estamos aquí nos ponemos manos a la obra y con tus contactos y tu sugerencia y el apoyo de CIFAL y UNITAR, pues hacemos ese conversatorio iberoamericano. Aceptado el reto. Tenemos que ir acabando porque el compromiso es acabar pronto, pero tengo dos palabras. Sí, Alejandro. Alejandro y Carlos. Si nadie más tiene algo así súper urgente que decir, pues acabamos con estas dos últimas palabras. Alejandro. Muy rápido. Solo deciros que la campaña está lista en inglés. Estoy traduciéndola a español. Ya tenemos imágenes y saldrá seguramente mañana o pasado. Os voy a pasar luego por la tarde cuando tenga todos los documentos cerrados y se están despertando en Estados Unidos ahora mismo. En cuanto tenga los documentos cerrados, os pasaré una copia. Explica un poco, Alejandro, la campaña, porque algunos la conocemos. La campaña es una campaña de ciberhigiene para la gente que está obligada a teletrabajar desde casa para evitar todos los ataques que están entrando a través de desinformación, de vídeos, de audios. Muchos son la vía de entrada de virus y de ataques y también muchos ataques basados en vulnerabilidades se están reactivando ahora porque la gente está empezando a trabajar con sus ordenadores caseros que no tienen al día y están utilizándolos para hacer cosas de trabajo, ¿no? Es una oportunidad muy buena para hacer ciberataques. Entonces, desde mi organización Global Cyber Alliance estamos haciendo una campaña internacional, de momento en castellano, inglés y francés, para difundir unos mensajes claves y unos recursos claves para que la gente se pueda proteger desde casa. Y ya está. Luego os doy más información, así no robo más tiempo. Gracias, Alejandro. Carlos. Bueno, seré muy breve. Sobre todo, comentar, a colación lo que comentaba Beatriz anteriormente, ¿no? Que comentaba el tema de cómo el sistema sanitario está comenzando a sufrir estrés. Bueno, los trabajadores empiezan a sentirse ya estresados. Aquí lo que nos vamos a encontrar va a ser que ese estrés, o sea, sobre el trabajo que están llevando, esa carga de trabajo, va a hacer, y ya se ha demostrado, que están bajando la guardia en según qué elementos, y lo que está provocando es que va a haber un incremento de ataques, en este caso, a sistema sanitario y a hospitales. Ya ayer ya se produjo el primero, anoche, afectó un sistema sanitario aquí en España. Hoy ya salía la noticia en prensa que ha habido un incremento de la utilización de phishing y ransomware para intentar infectar hospitales. Por lo tanto, vamos a ver un incremento muy importante porque tengamos presente, la mayoría de equipos están funcionando conectados a la red. Si un hospital, cualquiera, por decir un nombre, cualquiera en España, se ve afectado por un ransomware, ya no es únicamente el tema de si pagar o no pagar rescate, sino las múltiples vidas que puede estar en juego. Sobre esto, esta tarde seguramente publicaré un artículo de un pequeño análisis que hemos realizado, cómo desde que se inició la crisis del coronavirus hasta fecha de hoy, hemos detectado cerca de 12.000 dominios que utilizan palabras claves relacionadas con el coronavirus que pueden ser utilizadas por el cibercrimen pues, para la difusión de phishing, de ransomware o cualquier otro tipo de noticias. Simplemente aportar ese punto de vista. Muy interesante lo que cuentas porque hay que estar, pues normalmente hay que estar prevenido ahora mucho más, ¿no? Y me pone los pelos de punta pensar que ahora puedan recibir ese tipo de ataques de los que hablas hospitales que si ya no tienen ya suficiente estrés, imagínate si tuvieran que hacer frente a una situación de esas, ¿no?
Bueno, Julio, yo creo que si quieres despides tú esta conversación de hoy. Son las 3:05. En realidad hemos empezado más allá de las 2:15, o sea que hoy vamos un poquito más tarde de lo habitual, 45 minutos, pero bueno, creo que ha merecido la pena. ¿Algo más que añadir, Julio? Nada, valiosísimas todas las intervenciones que ha habido. Muchas gracias, Alex, por participar y además por compartir estos documentos. Y cogemos el guante, como ha dicho Sergio, para incorporar estos nuevos grupos e incorporar un día y otro día para ese grupo que hable de la salud mental de la crisis. Muchas gracias a todos. Gracias también. Hasta luego. Gracias. Nada, como habéis visto, la ley de Murphy cumple perfectamente siempre su trabajo. Llevo toda la conversación viendo perfectamente y escuchando bien a Julio, y cuando tenía que despedir se le ha prácticamente cortado la conexión y te hemos visto congelado, pero te hemos entendido. Gracias a todos, de verdad, desde Alex Mejías, que está conectado desde Ginebra, si no me equivoco, a todos, Juan Carlos, que está en Kosovo, si no tengo mal dato, y todos los que estáis trabajando y habéis hecho un parón. Se agradece muchísimo y se aprende, como todos los días, una barbaridad, ¿eh? Así que muchas gracias por participar en este encuentro y mañana nos volvemos a ver. Gracias. Buenas tardes. Saludos, hasta luego. Ánimo.